Teorías de la personalidad. Curso de personalidad, estudiante Andrea del Pilar Benavides Núñez. Teoría psicodinámica de la personalidad. Su principal exponente es Sigmund Freud, que expone que la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. El concepto de conducta desde esta orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad. Es por eso que Pervin y John plantean que el punto de vista estructural de Freud es una buena manera de abordar este tema. Exponente principal, Sigmund Freud, quien propone la teoría del yo, del superyo y del ello. El yo se enfoca en la realidad, el superyo es el componente moral y el ello son las acciones reflejas. También expone las etapas psicosexuales que van de la etapa oral de 0 a 18 meses enfocados en el placer mediante la succión del pecho de la madre, la etapa anal de 18 meses a 3 años, que es la expulsión y retención de heces fecales, la etapa fálica, que es de 3 años a 6 años, donde los niños descubren sus genitales y se apegan al progenitor del sexo contrario, donde podemos evidenciar el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Etapa latencia de 6 años a 12 años que juegan los niños del mismo sexo sin experimentar ninguna dificultad. La etapa genital de los 13 años en adelante se despiertan los impulsos sexuales. Pasamos a la teoría fenomenológica de la personalidad. La teoría fenomenológica de la personalidad, a diferencia del psicoanálisis, considera que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos o inconscientes, sino que tiene una motivación positiva y que conforme a cómo evoluciona en la vida, el hombre va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las conductas que le sobrevienen. Tenemos exponentes como Carl Rogers y Gordon Allport. Carl Rogers expone que las motivaciones deben ser positivas, las cuales construyen su personalidad con metas positivas, alcanzando logros. De igual forma, motivación positiva de la persona. Y Gordon Allport expone que el yo no se encuentra presente al momento de nacer, sino que se desarrolla con el paso del tiempo. Pasamos a las capacidades y potencialidades que expone Gordon, donde se crea el concepto de propium, que son los motivos, los valores, las actitudes, que podemos ver aquí una buena actitud, y las emociones y los objetivos de la persona. Reservadas, calladas. Pasamos a la teoría de los rasgos, que es la teoría que se refiere a las características particulares de cada individuo, el temperamento, la adaptación, la habilidad y los valores que permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Y seguimos con la organización estable y perdurable del temperamento, intelecto, el físico y la adaptación del ambiente, que lo expone Hans Hesse. Teoría conductual. Principal exponente Watson, padre del conductismo, manifestó su acuerdo con la teoría de John Locke en el siglo sobre la tabula rasa, teoría de la personalidad, según lo cual un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determina la personalidad debido a la moldeabilidad de éste, no solo en la infancia, sino que también en la etapa adulta. Exponentes de la teoría conductual tenemos a Watson, que expone la tabula rasa, el recién nacido viene en blanco y el ambiente le determina la personalidad. Skinner, que es aprender a ser y los aspectos morales y la motivación del inconsciente. Tenemos a Hull, que expone el modelo conductista, estímulo-respuesta, la incidencia conductual, los hábitos que se desarrollan a través de este y la especificidad situacional. Teoría cognitiva de la personalidad. Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa, se actúa frente a una situación, sin embargo no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier
situación. En palabras de Bandura, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. De igual manera, juegan un papel importante las expectativas internas de los individuos. Tenemos en la teoría cognitiva de la personalidad exponentes a Albert Bandura y tenemos a Michel. Albert Bandura expone los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación, activos y únicos. La conducta de la persona está orientada a metas, manera de construir e interpretar el mundo, la autoeficacia, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr, que es la confianza propia, la capacidad para lograr los resultados aprendidos. Michel expone las variables personales del aprendizaje social cognoscitivo. Y Bandura, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y el ambiente. Teoría integradora de la personalidad. Según la teoría integradora, la personalidad no podrá limitarse o describir o explicar el temperamento, el carácter, el self o la inteligencia, sino que deberá incluir los tres aspectos. Una teoría de la personalidad no puede limitarse solo al consciente o al inconsciente, como tampoco las conductas observables o las internas. Debe tener los dos factores en cuenta. Una teoría de la personalidad no se debe limitar a las diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres. Y por supuesto, tampoco debe orientarse solo a la conducta moral. Es evidente que tiene que tener en cuenta la psicopatología y por lo tanto aportar posibles estrategias del cambio. Teoría integradora, presenta objetivos que son elaborar un modelo de personalidad amplio, la identificación teórica de los factores o facetas de las grandes dimensiones, la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista, modelo de rasgos que incorporan los paradigmas. Tenemos el modelo evolutivo, que es el aprendizaje biosocial, variables psicosociales, y tenemos los 7 factores que expone Cloninger, empezando por las 3 dimensiones características: cooperación, la autodirección, la autotrascendencia, y pasamos a las 4 dimensiones temperamentales, como son la búsqueda de la novedad, la evitación del daño, la dependencia de la recompensa y la persistencia. Pasamos a los 5 grandes rasgos de la personalidad, que son la extroversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional, la apertura de la experiencia, que posibilitan la integración de las principales teorías.